Seguimos en Impacto Económico. Decíamos antes de ir a la pausa, el panorama de España no es distinto al del resto de los países de la Unión Europea, que han seguido las recetas de los organismos multilaterales, acumulando una enorme deuda social. Hablemos de eso. En Grecia la desocupación juvenil supera el 50%, mientras que en países como Portugal e Italia el desempleo para los menores de 25 años alcanza el 30%. En toda la zona euro, más de 5 millones de jóvenes no tienen trabajo. Por otro lado, 1 de cada 4 europeos está en riesgo de caer en la pobreza, lo que significa unos 120 millones de personas. La situación es aún más grave para los niños, ya que según denuncia la UNICEF, en países como Grecia, 30% de los menores viven la pobreza o la exclusión social, mientras que en toda Europa unos 13 millones de infantes corren riesgo de caer en esta situación. Aunado a esto, la Unión Europea alertó sobre el alza del trabajo infantil en los países de Europa. En Italia, por ejemplo, el 5% de los menores de 16 años desempeña algún tipo de empleo. Nos acompaña ahora el doctor Enrique Casais Padilla, profesor de Economía Política Mundial de la Universidad Complutense de Madrid, también investigador invitado del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. De inmediato le damos la bienvenida a este análisis. Doctor, licenciado, ¿podríamos hablar de este reordenamiento interno de Europa como salida a la llamada crisis? Adelante. Hombre, la verdad es que yo creo que un reordenamiento interno en la Unión Europea no va a ser la solución a la crisis. Las crisis tienen unas causas subyacentes fundamentales y cuando las crisis son una consecuencia, una plasmación de esas causas fundamentales, con lo cual habría que preguntarnos cuáles son las causas principales de la crisis y por qué ha afectado tanto a la Unión Europea. Ahí hay muchísimas variables que se están valorando por muchas partes, pero por poner un ejemplo, una fundamental, que es la desigualdad. La desigualdad ha aumentado muchísimo, es un fenómeno que se está creando y larvando en la Unión Europea desde hace más de 30 años por una serie de políticas neoliberales que están construyendo los salarios de los trabajadores. Entonces, cualquier política que no tenga que ver con aumentar los salarios mínimos o los medianos, que son los que cobran la mayoría de la población, conseguir unas políticas sociales más generosas. Por supuesto, todo eso tiene que financiarse con unos impuestos que sean progresivos. Entonces, claro, hay que combatir el fraude fiscal, hay que hacer muchas más cosas y no un simple reordenamiento de la Unión Europea, que eso sería, en todo caso, una cosa para mejorar ciertos temas de gobernanza, pero no van a solucionar los problemas subyacentes de la Unión Europea. Se entiende. También es importante poner aquí en claro estas divergencias que hay entre centro y periferia, los llamados PIGS. ¿Por qué esas divergencias? ¿En qué inciden? A ver, los mal llamados PIGS, porque bueno, la traducción no sabemos lo que significa, salvo Irlanda, que es un caso especial, los demás son los países mediterráneos de la Unión Europea, que históricamente hemos tenido una productividad menor, un estado del bienestar a medio construir, un pasado con dictaduras, en el caso de Italia, con una serie de problemáticas políticas y sociales diferenciales, pero que siempre conseguían mantener, digamos, los acuerdos comerciales o el desarrollo comercial con los países del norte, pues gracias a que mantenían su poder, sus políticas económicas nacionales. A raíz de la unión, de la creación de la moneda única, todo ese modelo de construcción, de poder tener tus propias políticas económicas y monetarias, desaparece. Entonces, claro, esas divergencias de productividad, de salarios, de crecimiento, de desarrollo social, se ven mucho más agravadas a raíz de la Unión Europea. Y claro, y encima salen los problemas para el discurso oficial alemán o del norte, de que los países del sur no sabemos tener austeridad fiscal, porque claro, salió el problema de Grecia y Grecia fue el culpable perfecto. Si la historia nos hubiera dado una alegría no, pero Irlanda entró en crisis unos meses después y era el alumno aventajado y era el que cumplía con todos los criterios del Fondo Monetario Internacional. Pero claro, como Grecia fue el primer país que cayó, el discurso quedó en que los países del sur pues no nos sometemos a las disciplinas fiscales, etcétera, etcétera. Se monta ya un discurso neoliberal que claramente nos perjudica a los países del sur. Vemos también lo siguiente. Estos jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la última reunión de este año se pronunciaron a favor de una serie de medidas para reforzar la cooperación y la integración en el sector de la industria de la defensa, en las armas, en momentos en que domina justamente la doctrina de ajuste y de austeridad. ¿Qué nos indica esto?
Hombre, primero es una auténtica aberración, está recortando en sanidad, en hospitales, en pensiones, tener un 20%, 20 y tantos % en España, en Portugal, en Grecia, de poblaciones en riesgo de pobreza, y tener que hacer partidas presupuestarias de miles de millones que podían aliviar esos problemas para satisfacer a las industrias armamentísticas, principalmente británicas, francesas, alemanas, Estados Unidos. Es una aberración, pero dicho ya todo esto, que es verdad, la política común de la Unión Europea es una constatación del gran fracaso. La Unión Europea como concepto no tenemos una política exterior común ni de defensa. Vamos, el día negro de la política exterior común pues se puede plasmar, por ejemplo, en el año 2011, cuando la ONU se aprobó el Estado de Palestina, pues 11 países votaron a favor dentro de la Unión Europea, 11 a favor, 5 en contra y 11 se abstuvieron. Ahora, bueno, más o menos, ahora yo no sé si fueron 5 los que se abstuvieron, 11 se abstuvieron, pero que fue un desastre. O sea, así, no tenemos una política exterior común. Al final esto es simplemente darle dinero a las industrias armamentísticas, porque para hacer una política exterior común lo que hay que hacer es primero empezar un consenso, no fabricar más bombas. Se entiende. Ahora, doctor, ya para cerrar, sería bueno también analizar en este programa cómo la Unión Europea ha acudido a fórmulas neoliberales, a las cuales aludía, para tratar de corregir crisis creadas por el propio neoliberalismo. ¿Cómo se entiende? Pues hombre, creo que era Einstein el que decía que si siempre hago lo mismo, pues casi siempre va a suceder lo mismo. A ver, las crisis en el capitalismo son inherentes a ellas. Lo que ocurre es que, claro, en esta crisis, ¿quiénes son los que estamos pagando? Son los trabajadores. Las grandes fortunas, las grandes multinacionales están ganando mucho más dinero que antes. Con lo cual, para ellos, un estado de crisis permanente, el estado que vivimos desde los años 70, de crisis, ajuste, crisis, ajuste, crisis, ajuste, realmente lo que está es perjudicando a ese 80-90% de la población mundial, pero realmente las grandes élites están viviendo mejor que nunca, con lo cual para ellos la crisis como concepto pues no existe. De hecho, la crisis es un momento y una gran oportunidad para reorganizar la situación y que siempre han salido mejores favorecidos. Hoy pagan muchísimos menos impuestos las grandes corporaciones, las grandes fortunas, ahí existe la evasión fiscal, los paraísos fiscales. O sea, para ellos las crisis realmente son unos movimientos donde siempre salen beneficiados. Será hasta la próxima, muchas gracias. Allí entonces hacíamos el análisis de este tema, nos acompañaba el doctor Enrique Casaiz.